buenos días, amables televidentes. Bienvenidos a Carlos Garín Today. Un día especial, porque el cerco alrededor del pescuezo del gobierno cada vez se cierra más. Vamos a comenzar el programa agradeciendo, por supuesto, a nuestro sponsor, Cari Income Tax Services, la que más cash le entrega por sus tax. Y es una recomendación muy cercana a alguien que conozco, una gran profesional desde hace muchos años, y que puede no solamente eso, sino el recordatorio de que si usted tiene que declarar impuestos en esta temporada del tío Sam, pues llame a Cari para saber acerca de todo lo recibido por el unemployment y también los $1,400 de ayuda del gobierno federal. Llame a Cari. Pero mejor aún, para hacer su contabilidad de su empresa, personal, corporación, lucrativa o no lucrativa, llame a Cari. Y si quiere hacer los impuestos de su casa o la comodidad de su oficina, llame a Cari y hágalo por teléfono. Cari Income Tax Services, la que más cash le devuelve por sus tax. Vamos con la noticia. El gobernador de Carolina del Sur, Henry McMaster, emitió una orden ejecutiva el lunes que prohíbe el gobierno federal traer niños no acompañados desde la frontera de Estados Unidos y México a Carolina del Sur. McMaster emitió la orden ejecutiva en respuesta a las consultas de la Administración de Niños y Familias del Departamento de Salud y Servicios Humanitarios de Estados Unidos sobre si el Estado tenía recursos para colocar niños no acompañados en las instalaciones de cuidado de crianza temporal y hogares grupales en el estado de Carolina del Sur. Michael Leach, el jefe del Departamento de Servicios Sociales de Carolina del Sur, le dijo a McMaster sobre las consultas del gobierno federal sobre sacar niños de la frontera y colocarlos en hogares de crianza temporal y hogares grupales de Carolina del Sur, según una carta, esto es oficial, fechada el 8 de abril. Los niños de Carolina del Sur siempre deben tener la máxima prioridad para la colocación en hogares de crianza temporal y los escasos recursos del Estado deben dirigirse a abordar las necesidades de los niños del Estado. Y esto es algo que debieron haberlo pensado todos los estados cuando se dedicaron a apoyar las políticas del durmiente con relación a migración. Ahora resulta, cuando el sayo te aprieta a ti, entonces ya no quieres, ya no eres tan liberal. Permitir que el gobierno federal coloque un número ilimitado de niños migrantes no acompañados en el sistema de bienestar infantil en cualquier estado por un periodo de tiempo no especificado es una propuesta inaceptable. En este camino, Carolina del Sur ha estado con el gobierno federal antes y el estado generalmente termina enganchado. O sea, termina el gobierno federal haciendo lo que le da la gana. El gobernador republicano estipuló además que la Casa Blanca debe abordar la creciente crisis humanitaria creada por ellos mismos a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, algo que debieron haber dicho desde el principio, desde los intentos de hacerlo. Permitir la afluencia de menores al sistema de cuidado de crianza supondría una presión enorme sobre la capacidad de los servicios sociales de Estados Unidos, pero sobre todo en este caso de Carolina del Sur. La orden ejecutiva se produce cuando se ha acumulado una oleada de inmigrantes ilegales a lo largo de la frontera sur, como todos sabemos, y mientras la administración zombie se esfuerza por encontrar viviendas para niños no acompañados. Hasta el momento se han abierto 11 instalaciones para alojar a los inmigrantes ilegales. En marzo del 21, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos informó, que lo publicamos aquí, que habían casi 19,000 niños no acompañados bajo su custodia en la frontera del río, donde la construcción del muro ha cesado gracias a las políticas del durmiente. Se han pagado los materiales, ahí están, y eso es inaceptable. ¿Qué va a hacer Sleepy Joe con la crisis? Nadie lo sabe. Es muy cómodo crear imagen internacional a expensas de otros. Es muy cómodo ganarse el favor de los extremistas comunistas a expensas de otros, pero hasta ahora las cosas no le van muy bien y cada vez más estados se suman a la lista de rebeldía contra el mal gobierno. Esa es la realidad que estamos viviendo en este momento. Pero en el histórico momento de finales del año pasado,
los estados estuvieron de acuerdo en boicotear al Titán. Un enorme centro de detención de migrantes en Texas, que apenas se está utilizando en medio del empeoramiento de la condición de la frontera, ya que la administración de Sleeping, el caído Joe, opta por repartir contratos multimillonarios financiados por los contribuyentes para alojar a las familias en los hoteles. Tenemos que dejar de ser giles y apoyar para pagar. La administración zombie ha gastado 87 millones de dólares para asentar familias en 7 hoteles de Arizona. 87 millones en 7 hoteles. Y en Texas también, en lugar de colocarlos en instalaciones familiares permanentes similares, según 2 personas cercanas a los planes de administración. Más fácil hubiera sido con ese dinero construir incluso casas para ellos y regalárselas. Las fuentes anunciaron que el centro residencial familiar del condado de Kern está mucho mejor equipado para albergar a cientos de familias, incluso en medio de la crisis del bicho chino. Pero afirmaron que los funcionarios del usurpador están haciendo una jugada de relaciones públicas para variar y están ocupados y muy preocupados por la óptica de mantener a las personas en una instalación que está en funcionamiento por un grupo con fines de lucro. Y los hoteles que albergan familias son administrados por el grupo sin fines de lucro, Family Endeavors, y no se espera que tengan licencia porque no retienen personas por más de 72 horas. No entiendo para qué el hotel. Entonces, una cosa es una mentira, otra es otra mentira. Todo es mentira. Cairns costó 57 millones de dólares, y eso que no es, que es sin fines de lucro, y está bajo un contrato de 5 años con el condado y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, como una instalación con licencia estatal para albergar hasta 835 personas que llegaron a la frontera como parte de un grupo familiar. 835 personas, parte de un grupo familiar. ¿Qué clase de familia es esa? Los muchos. Es técnicamente un centro de detención, pero a diferencia de otras instalaciones que albergan adultos, está diseñado con aulas, espacios recreativos para niños, viene con comodidades que no se ven en las cárceles o prisiones, y en la actualidad Cairns está lleno al menos del 20%. 20%. Incluso con las restricciones del bicho, que es del 75%, todavía hay cientos de camas disponibles, según una persona que nos filtró la información con conocimiento de primera mano sobre el uso de las instalaciones por parte de IC. Los residentes se someten a exámenes médicos completos, un examen de rayos X para la tuberculosis, reciben las vacunas que les faltan. Los servicios de salud mental también están disponibles. Cada persona recibe 6 juegos completos de ropa, productos de higiene, una tarjeta telefónica, tienen acceso a teléfonos en la habitación, salas de lavandería, refrigerios las 24 horas, los 7 días de la semana y medicamentos. Realmente mucho mejor que cualquier americano de clase media y de los del subsuelo también. Esto es vergonzoso. Es vergonzoso lo que estamos viviendo. Vamos con un mensaje de agradecimiento a nuestro gran sponsor, Karin Contact Services, la que más cash le entrega por sus taxes. En estos tiempos de rendir explicaciones al tío Sam, la mejor solución pues es esa, llamar a Cari. Si tiene intenciones de rendir los impuestos ahora, ya lo sabe, llame a Cari. Además puede confiar en su experiencia, toda la seguridad de la información de la contabilidad personal, empresarial, corporativa, sea lucrativo o no su empresa, en manos de esta mujer que tiene una gran capacidad y un gran historial en los impuestos en los Estados Unidos y la contabilidad. Además de eso, pues si tiene dudas acerca de lo que ha recibido por unemployment y también por ayuda del gobierno, los $1,400, llame a Cari. Pero mejor aún, si no quiere reunirse con personas porque tiene miedo al bicho y no quiere estar en lugares encerrados con personas que no conoce, pues llame a Cari y tendrá la posibilidad de hacer sus taxes desde la comodidad de su hogar o de su empresa por teléfono. Para todo esto, solo una solución. Llame a Cari. Karin Contact Services, la que más cash le entrega por sus taxes.
hablando entre col y col, se ha revuelto la pelota en Nevada, porque resulta que el Partido Republicano de Nevada, su buró político, pues se ha lanzado contra la gobernadora del estado, esta señora que además es republicana, totalmente republicana, según ella. Ella es la secretaria de Estado, mejor dicho, Barbara Cegavske, Barbara Cegavske, que es la secretaria de Estado y que fue uno de los precursores del voto de censura hacia el presidente Donald J. Trump para lo acontecido en el juicio político el 6 de enero. Ella no es la excepción, seamos claros. La realidad es que muchos, por no decir en principio, aunque después se echaron para atrás, estamos hablando del principio, no ya el 6 de enero, la mayoría de la cúpula del Partido Republicano en todo el país se puso en contra del presidente Trump. Y esto tiene un sentido. El problema es que Trump le dio otra connotación al Partido Republicano y lo convirtió más bien en un apéndice trumpista. Logró un movimiento de masas que no es común en los países capitalistas y mucho menos en los Estados Unidos. Logró un apoyo que no se había visto en años, por no decir que nunca se había visto en la historia. Y esto les preocupaba, y voy a volverlo a explicar, a ver si lo entendemos de una vez, le preocupaba a toda la pléyade de ratas del Partido Republicano, y fíjense que no estamos hablando del Partido Demócrata, del Partido Republicano, por la pérdida de poder que representaba para ellos y el temor a que entonces Trump más adelante pues pusiera gente de su confianza en el partido, porque el partido realmente quien lo cambió no fue Trump. El Partido Republicano estaba desdibujado hacía mucho tiempo, colmado de rhinos, o sea, de demócratas infiltrados, y la gente no es tonta, y los mismos republicanos sintieron por primera vez en muchos años de vuelta el fervor, el honor, el orgullo de ser parte de algo, ser parte de un movimiento político con una ideología, una filosofía de vida que se había perdido hacía mucho tiempo. Habíamos caído en la comodidad de la manipulación por parte del establishment que controlaba los dos partidos principales del país. El demócrata, que es su cuartel general, su cuartel Moncada, y el republicano, que le servía para hacer las jugadas en el gobierno, para poder tener lo que tuvieron precisamente durante el mes de diciembre, cuando toda esta gente lo demostró votando en contra de Trump, a favor de un juicio político. Porque si no hubieran votado a favor de un juicio político, no se hubiera hecho el juicio político. Y eso es lo que tienen que pensar, compatriotas. De hecho, cuando llega el juicio político, es cuando se dan cuenta, en ese transcurso, desde que apoyaron un juicio político y le dieron luz verde al Partido Demócrata, entonces se dieron cuenta, como se estaban afectando ellos, que había sido un gran error censurar al presidente y ponerse en contra de él, traicionarlo. Y aunque realmente no lo traicionaron, estaban siendo serviles a sus ideales, a los que siempre han estado rendidos. Y llegó el 6 de enero y solo 10 de estas ratas votaron en contra del presidente. No porque los otros sean más patriotas. Ahí podemos sacarlos. Matt Gaetz, Ron Paul, sacarlos, contarlos con un dedo, con una mano. Alcanzan los que se mantuvieron en una mano, los que se mantuvieron apoyando al presidente Trump en su confianza. Que esto se traduce muy sencillo. Eran los que no tenían business con la otra cara de la moneda. Esos se mantuvieron, por supuesto. Los demás se cambiaron. Ahora, dentro de los que no se cambiaron, quedaron 10. Por supuesto, que prefirieron seguir siendo leales a sus amos demócratas. Y el gran traidor, ese sí, el gran traidor,
el señor líder del Senado, que tuvo a bien, por supuesto, cuando le apretó la saya, cambiar el discurso, pero no cambió realmente su rostro, porque aunque votó a favor de Trump el día 6, saliendo de la votación en el pasillo empezó a despotricar del presidente, en contra del presidente. Porque esa es la verdad. Esa es la verdad. Desgraciadamente, hemos vivido esta historia para conocerla. Quizás si las cosas no hubieran pasado así, todavía seguiríamos viviendo en el limbo. Lo cierto es que este partido republicano en Nevada se le ha virado a esta mujer que aún hoy reconoce que ella, en palabras propias de ella, están contra mí porque yo no quise aceptar que hubo una F generalizada en los comicios del año anterior. Y yo lo tengo que decir porque realmente no lo hubo. No, es que si fui pagada, que si traicioné, que si me sobornaron, sí. No sabemos si te sobornaron, pero traicionar, traicionaste. Que tienes conciencia de que hubo la F, la tienes porque la tiene todo el mundo y se está virando en todo el país. En todo el país. Además, no quieran manipular más a la gente. La 12ª o 12ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de América versa bien claro cuando dice basta una irregularidad o un caso de F para anular el proceso. Y ahora están tratando de hacer un cambio por un tecnicismo, por una interpretación de una palabra, y quieren meterle de todos modos el término generalizado para poder de alguna manera legitimar lo obrado en el proceso, la F. Entonces ya ahora todos los demócratas y todos los descarados del Partido Republicano que todavía siguen abiertamente en contra del presidente y de todo lo que se obró en contra del Estado y del pueblo americano, están insistiendo en que no lo hubo generalizado para de alguna manera llegar a repetirlo tantas veces y en todas las instancias del país y en los medios de desinformación masiva para que la gente, como carneros que han funcionado hasta ahora, repitan, emulando a los papagayos, la misma frase. Ah, sí, hubo, pero no generalizado. Hubo, pero no generalizado. O sea, no es ilegal. O sea, como el ejemplo que les puse ayer, el asesino le metió 56 puñaladas a la víctima, pero la víctima murió desangrada, porque ninguna de las puñaladas fue letal. Entonces no es un asesino, porque ninguna de las cuchilladas fue letal. O murió de un infarto, le dio un susto. Lo estrangularon, pero murió de asfixia. O sea, reconocemos que hubo F con mayúscula, pero no generalizado. ¿Dónde están los pantalones de la Suprema? Porque más evidencia que el propio verbo, evidencia más contundente que el propio verbo de reconocimiento por parte de todos estos apátridas, no puede existir. No puede existir. Hubo, pero no generalizado. O sea, está reconociendo que hubo. Entonces, hacer valer la Constitución. El cerco se le cierra cada vez más alrededor del cuello a esta cosa que pretenden llamarle gobierno. Llevamos desde el principio, si algún medio jamás traicionó al pueblo americano, fue este espacio.
Si algún medio jamás coludió con la mentira y la manipulación, fue este espacio. Desde el principio hablamos del bicho chino. Hablamos de las intenciones, de qué era lo que había atrás, de quién era el señor Gates y compañía JJ, que es de su propiedad. Desde el principio lo hablamos. En lo que todo el mundo desvariaba y divagaba y tratando de pasar la mano para no equivocarse. Porque tienen miedo a equivocarse. Si te equivocas, rectificas, caramba. Rectificas. Pero tienes la obligación, el día que asumiste este rol, tienes la obligación de estudiar por los demás, hacer la tarea por los demás y para los demás y decir la verdad. No dibujarla o camuflarla para quedar bien. No, nosotros no somos políticamente correctos. Por eso seguimos y apoyamos al presidente Donald J. Trump. Y resulta que la historia siempre al final está del lado de la verdad, de la justicia y de Dios. Cierto es que estamos un poquito tarde, porque nos hubiera gustado que en el momento histórico justo hubiésemos tenido los pantalones para salir a defender lo nuestro. Y no hablo de los que salieron en Washington o de los poquitos que salimos en Miami y en otras ciudades. Hablo de los millones. Si los 78, 82 millones que realmente le dieron los papelitos al Titán en el proceso hubieran salido a la calle, otro gallo estuviera cantando. Claro que nos hubiera gustado que el Titán hubiera convocado al ejército. Tengo muchos amigos que le censuran eso. Hasta el propio Titán se ha autocensurado de no haber tomado esa medida. Pero señores, haciendo de tripas corazón, seamos sinceros. Si los 78, 82 millones no salieron a apoyar, ¿cómo ustedes creen que él podía haber tomado semejante medida asumiendo tan enorme responsabilidad? Si sin haberlo hecho le operaron un impeachment en 2 semanas, récord histórico, sencillamente lo hubieran sacado esposado y lo hubieran condenado a muerte. Y después, bueno, fue un error, qué pena, pongámoslo en la lista de los héroes. Es la realidad. Desgraciadamente la cobardía y no precisamente el heroísmo es lo que marca el avatar de los pueblos. Esta cobardía que está preñada de comodidad, conveniencia, estoísmo o miedo al que dirán, limita las acciones del ser humano y por ende de los pueblos. Y cuando tenemos un pueblo el cual ha sido durante años constantemente agredido
por la politización en las escuelas a nuestros niños, por la degeneración social que hemos estado viviendo, sobre todo desde el gobierno de Barak el traidor. Aquí tienen las pruebas. Lo que estamos viviendo hoy, que llaman mal llamado gobierno, sencillamente hubiese venido a continuación del traidor, pero con más fuerzas, porque ya él le había preparado el terreno a Hillary. Ahora tienen que recuperarse y están tratando de llevar todo al nivel que lo dejó el traidor, para poder dar curso al siguiente paso, que es ya el establecimiento total del socialismo en los Estados Unidos. Como van las cosas, tantos estados desobedientes, cada vez salen más cosas a la luz. La incapacidad total del gobierno, la falta de liderazgo internacional, ya ahí está. Ya China se va a meter en Taiwán. Ya se va a meter. Una isla que no tiene la capacidad jamás con su ejército de enfrentar al monstruo, al dragón comunista. El mismo Corea del Norte, que tan tranquilo estaba gracias al liderazgo indiscutible del rubio de América, abiertamente le viró los cañones a Estados Unidos y a sus aliados. No quieren saber, ni ellos mismos quieren al pederastra, al zombie moped, ni ellos mismos lo quieren. Irán campea por sus respetos. Antes de ayer dijo abiertamente que ya había empezado a enriquecer uranio por encima de todo el mundo. Y por supuesto Israel declaró que si Estados Unidos le quitaba todas las sanciones, pues ellos iban a atacar Irán. Y tienen que hacerlo, porque Israel no es guerrerista, pero Irán sí, y lo ha demostrado durante todos sus años de existencia. El gran enemigo de Estados Unidos en el Medio Oriente. ¡Ay, que no servía lo de Trump! Mira que lo mantuvo a línea, ¿eh? Logró 6 acuerdos de paz en el Medio Oriente, lo que no se había logrado jamás en la historia moderna del mundo. Y este patán lo destruye todo. ¿Quién le teme a Estados Unidos? No, la pregunta es ¿quién le temía a Estados Unidos durante el gobierno de Barak el traidor? Nadie. Éramos el hazmerreír del mundo. Y luego se inventaron esta gran cosa del bicho mal llamado chino. Porque la realidad es que, bueno, ya tuvimos sanciones por decir de dónde venía y quién era el dueño. En fin, el día de hoy vamos a hacer primero una retrospectiva pequeña. La semana pasada, la Organización Mundial de la S declaró estar en contra de los pasaportes del bicho, porque ellos no estaban seguros si el pinchazo realmente limitaba, combatía el bicho o evitaba su propagación. Digan ustedes, ¿quién hizo el protocolo? Ayer volvimos a denunciar y hoy amanecemos, una de las cosas que denunciamos ayer y lo hemos hecho varias veces, el tema de los fallecidos después de las inoculaciones. ¿A qué punto habrán llegado
que ellos han tapado mentira con mentira, mentira con mentira, mentira con mentira y no hablar de los medios. ¿A qué punto habrán llegado que el propio gobierno y la OMS Salud acaban de sacar del mercado la inoculación JJ? ¿Por qué? Por los decesos y otros problemas graves después de esta. Resulta muy interesante y les traigo a memoria. La primera que se propuso fue JJ y la propuso su dueño, el señor Bill. Y el Rubio de América fue muy claro, y estoy hablando de septiembre del año pasado, cuando dijo que no la iba a aprobar. Se especulaba acerca de los microchips y toda la historia para el control, bla, bla, el trabajo con Bloomberg, que no es mentira. Sacamos un estudio acerca de lo que había pasado con este señor y sus fábricas de inoculaciones en la India y en otros países del tercer mundo, la cantidad de niñas estériles, la cantidad de decesos, de malformaciones, de parálisis provocadas. Hicimos un estudio hablando de las teorías de este señor y de los monstruos más grandes del estado profundo con relación al calentamiento global y la necesidad de controlar la natalidad o eliminar unos cuantos millones de seres vivientes. Hicimos un estudio de la factibilidad de la aplicación de estas inoculaciones nuevas con la justificación del bicho para lograr este cometido. Pero seguimos viendo los canales de televisión, seguimos escuchando la verborrea de los demócratas y de los que tienen negocios a conveniencia. Y hoy amanecimos con la noticia de que el gobierno ha cerrado a JJ por los decesos, que dicen ellos que son 6. Señores, la verdad, si fueran 6, el gobierno y la OMS de Salud hubieran cerrado a JJ con su personaje cabecero. Mentira. Llevamos semanas hablando de esto. Curioso, el Rubio prohibió esta inoculación y en el mes de marzo, bueno, saliendo el Rubio en febrero de la Casa Mayor, le dieron la autorización. Hicieron tal campaña que había millones de personas esperando por JJ. Lo cierto es que estuvieron esperando por la gran campaña que le hicieron. Al punto, el trabajo que costó la distribución y que llegara a la gente las otras versiones, ¿verdad? Y en menos de una semana ya lo habían practicado la JJ en más de 5 millones de personas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué tanto interés en limitar las otras que son una porquería igual para darle ventaja a JJ? Ay, Julio Jaramillo,
¿Quién hubiera dicho? ¿Verdad? ¿Qué pasa con esto? Hace más de un año ya, en un programa, hablábamos de la realidad del bicho cuando el protocolo de la OMS Salud prohibía incluso que se abrieran a las personas que caían por el bicho. Mucho antes de eso, antes de que Italia tomara la iniciativa de abrir porque ya no sabían qué hacer y descubrieron que el protocolo era una falacia para encubrir algo. ¿Por qué? Porque el bicho en sí existía hacía mucho tiempo. Pero lo que llevaba a la gente al cadalso era la desaparición de las plaquetas. Bolas rojas, duras, entiendan, no puedo decir el nombre, que aparecían en las arterias, en las venas, se alojaban en los pulmones, en el cerebro, el corazón, y producían el deceso. Claro, al no tener plaqueta pasa esto. Y eso es lo que estaba haciendo realmente el bicho, algo que podía haberse controlado. Pero había que crear un protocolo que prohibiera prácticas que condujeran a la solución. Perdonen que hable en clave, pero estoy tratando de ser lo más explícito posible. Claro estaba Mr. Trump al prohibir JJ, cuando ahora la Casa y la OMS de Salud dicen que hay una vinculación entre JJ y las bolas rojas que aparecen en las arterias y la disminución de las plaquetas. Cuéntenme esa historia. Sobre todo cuando sabemos, además, que la fábrica es en China, y lo dijimos en un programa que nos costó sanción, tiene dueño con nombre y apellido propio, y que no precisamente es de ese país del Oriente, sino de aquí. Y que su socio más fuerte es Jorge Psoriasis. Entonces quizás ahí entendamos y encontremos la lógica y la explicación de por qué el durmiente apoyó la aparición y bloqueó de alguna manera la distribución de otros para dejarle el mercado a JJ. Aquí está el resultado. Ahí está el resultado. Ahí tienen la respuesta. Para aquellos incautos que todavía hablan sandeces. La Suprema reconoció el derecho del pueblo americano a la no obligatoriedad de la inoculación de ninguna. O sea, no estábamos tan equivocados, compatriotas. Y como siempre hemos dicho, es responsabilidad de cada quien tomar la decisión
de sumarse como carnero directo al matadero a la campaña y permitir que sus hijos y sus familiares reciban su porción, o ser gente libre. Está por verse todavía la verdad de los medios de diseminación del bicho. Queda por demostrarse cómo en 3 días salió de aquel hueco allá en el país del Oriente y ya tenía cientos de miles en Europa y en Estados Unidos. Si no fue eso ayudado por la mano del hombre, no tenía razón de ser. Y poco a poco, la verdad saldrá a la luz como está saliendo ahora todo. Y volvemos al principio del programa. Todo esto, más la negativa de los estados a seguir las directrices de la Casa Central y tomar libertades soberanas como estados, están llevando al colapso a Sleeping el caído Joe, al usurpador y la pléyade de traidores y nazicomunistas que conforman su gobierno y los satélites que le apoyan. Están asfixiados. La marea roja que no pudieron hacer durante el gobierno del Rubio de América, porque supo controlarla tanto nacional como internacionalmente, un hombre con amplias capacidades para comandar a esta nación y ponerla en el lugar que la puso en el mundo y también para nuestro beneficio interno. Entonces lo hicieron, creyendo que iban a obtener ventajas. El populismo funciona, pero no todo el tiempo. Hoy las medidas suyas se han subido sobre su propia cabeza como espadas de Damocles, reclamándole el trono. Poco a poco las cosas han ido saliendo a la luz y seguirán, pero como siempre les recuerdo en este día: fe, compatriotas, y acción. No existe horario ni tiempo exacto para defender la patria. Es nuestra obligación. Así llegará el tiempo de América, como diría Martí en su carta a Manuel Mercado, y voy a tomar solamente una parte de la frase, ya que el comunista terrorista dictador cubano se encargó de mancillarla. Y con esta propia fuerza, o sea, cuando llegue la luz a América, la libertad, que conquistemos nuestro bastión, con esa misma fuerza se expandirá sobre nuestras tierras de América. Y solamente el día en que seamos capaces de extirpar el cáncer del comunismo de todas nuestras tierras, ese día podrá llamarse, como lo decía Martí, esta gran América nuestra. Me despido de ustedes, no sin antes hacerle la recomendación de vida a favor de nuestro sponsor, Cari Income Tax Services, la que más cash le devuelve por sus tax. A la hora de rendir tributos al tío Sam, no lo olvide, llame a Cari. Si quiere hacer su contabilidad personal, empresarial, corporativa, lucrativa o no, llame
a Cari para depositar la confianza del manejo contable de todas estas compañías durante todo el año, llame a Cari. Para saber acerca de los emolumentos que ha recibido por unemployment o por ayuda del gobierno, llame a Cari. Y más aún, si usted quiere rendir sus impuestos en confianza desde la comodidad de su hogar o desde su oficina, llame a Cari y por teléfono lo harán. Porque Cari Income Tax Services es la que más cash le devuelve por sus taxes. Que Dios los bendiga. Dios bendiga a nuestro presidente Donald J. Trump. Y gracias por el trabajo que hiciste durante estos 4 años. Es un placer haber trabajado para ustedes en el Control Master, nuestra agente de producción Maylen López y nuestro presidente, el señor Julio Martínez, el alcalde eterno de Hialeah, que tiene un evento próximamente, algo que tiene que ver con el partido. God bless America. Soy Carlos Garín. Hasta siempre.